presentaremos a un gran economista y premio Nobel, Robert Emerson Lucas. Robert nació el 15 de septiembre de 1937 en Yakima, Washington. Es un economista estadounidense, profesor de la Universidad de Chicago y recibió el premio Nobel de Economía en 1995. Robert es conocido principalmente por ser uno de los autores de la teoría de las expectativas racionales. Lucas se graduó en estudios de historia de 1959 y obtuvo luego un doctorado en economía en 1964, ambos títulos de su alma mater, la Universidad de Chicago. Su principal aporte ha sido en el campo de la teoría macroeconómica, introduciendo los fundamentos microeconómicos para justificar los modelos macroeconómicos. A Robert se le conoce en primer lugar por sus investigaciones acerca de las implicaciones de asumir las expectativas racionales. El premio se le fue dado por haber desarrollado y puesto en práctica la hipótesis de las previsiones racionales, es decir, por haber desarrollado y aplicado la hipótesis de las expectativas racionales, y por haber, por tanto, transformado el análisis macroeconómico y profundizado la comprensión de la política económica. A Robert se le está considerado como uno de los economistas con mayor influencia de la investigación macroeconómica desde 1970. Sus trabajos han sido revolucionarios en la aplicación de los supuestos económicos que encausan las decisiones económicas en hogares, empresas y organizaciones. En 1972, Robert publicó un artículo titulado Expectativas sobre la neutralidad del dinero y cambió el rostro de la política económica. Lucas fue el primero en expresar de modo riguroso el modo en que las expectativas, tanto de los consumidores como de los productores, cambian y se adaptan ante las alteraciones provocadas por las interacciones gubernamentales. Robert Lucas es el líder de la escuela llamada Nueva Economía Clásica, una versión moderna de la vieja escuela de Chicago. Su hipótesis de las expectativas racionales ha conducido a la marginación de los neo-keynesianos y al entronamiento de una macroeconomía basada en los principios neoclásicos. Para Lucas, las expectativas respecto al porvenir tienen una gran importancia en las decisiones económicas de las empresas, así como de las economías privadas. Casos típicos son las previsiones de la evolución de los salarios y las tasas de inflación, ya que el nivel de los primeros tiene una gran significación en el ritmo de las segundas. Pese a la importancia de estas previsiones, el análisis económico no les había dedicado la atención que se merecen y cuando se les estudiaba era de una manera bastante superficial. Algunas décadas atrás, no era raro adoptar como punto de partida para el análisis previsiones arbitrarias o fundadas en estadísticas erróneas o extrapolaciones mecánicas sin considerar las condiciones futuras. En una serie de artículos muy relevantes, Lucas puso el acento en las consecuencias de un razonamiento racional en las previsiones, especialmente para una política económica y para la apreciación de sus efectos, con la ayuda de métodos econométricos. Lucas aplicó esta hipótesis a una serie de dominios de la macroeconomía. Un ejemplo de las consecuencias de sus aportes es el cambio operado en la manera de considerar la llamada curva de Philip, que muestra la correlación entre la inflación y el empleo. A finales de 1970, esta relación se beneficiaba de un fundamento empírico importante y se le consideraba como una de las más estables en la economía. Utilizando la hipótesis de las previsiones racionales, Lucas concibió un modelo teórico que produce series temporales en las que la inflación y el empleo tienen una correlación positiva. También dijo Lucas demostró, sin embargo, que cada intento de explorar esta relación en el marco de una política de expansión no ha conducido a otra cosa que a estimular la inflación y sostiene que un aumento durable del empleo no puede obtenerse sobre una elevada tasa de inflación. Bueno,
Con todo ello, podemos reafirmar que Robert Emerson Lucas está considerado como uno de los economistas con mayor influencia en la investigación de la macroeconomía de 1970. Gracias.